El 12 de agosto de 1843, por la mañana un grito desgarrador rompió el silencio de la plantación Willowbrook en el bajo país de Carolina del Sur, lo que Catherine Hargrove presenció en los aposentos privados de su esposo. Esa mañana desató un escándalo tan devastador que los periódicos se negaron a publicar los detalles durante 60 años. En 3 días, más de 300 ciudadanos se reunieron en la plaza principal de Beaufort para presenciar un castigo tan brutal que los testigos llevaron ese recuerdo a sus tumbas. El condado selló todos los documentos hasta 1923, y cuando los historiadores finalmente los abrieron, descubrieron que la verdad era mucho más oscura que cualquier rumor. Esto no fue solo sobre traición, fue sobre la completa destrucción del alma de un hombre, orquestada por la única persona que sabía exactamente cómo desatar la furia de toda una comunidad. Antes de continuar con la historia de la plantación Willowbrook y el escándalo que destruyó a la familia Hargrove, necesito que hagas algo. Si esta historia ya te está poniendo la piel de gallina, suscríbete ahora mismo. Descubrimos las historias más oscuras y verdaderas del pasado de América, aquellas deliberadamente ocultas por la historia. Dime en los comentarios de qué estado estás escuchando. ¿Estás cerca de donde esta pesadilla tuvo lugar? Haz clic en suscribirte porque lo que viene después es mucho peor. Ahora déjame llevarte de vuelta a 1843, a un mundo donde la reputación lo era todo, y perderla significaba perder tu existencia. Beaufort, Carolina del Sur, a principios de la década de 1840, se construyó sobre contradicciones. El musgo español colgaba de robles antiguos como sudarios fúnebres, hermoso y sofocante. El aire olía a marisma salada y flores de magnolia, una dulzura que no podía ocultar la decadencia subyacente. Aquí las fortunas surgían de campos trabajados por manos esclavizadas, donde mansiones con columnas blancas competían por exhibir la mayor muestra de riqueza y poder. La familia Hargrove ocupaba el escalón más alto de esta sociedad. Edmund Hargrove, de 35 años en 1843, había heredado la plantación Willowbrook de su padre 7 años antes. 3.000 acres de tierra prime, una mansión de estilo griego completada en 1838, candelabros de cristal traídos de Francia, suelos de pino tan perfectamente ensamblados que las costuras eran invisibles. Edmund era exactamente lo que un caballero de Carolina del Sur debía ser: alto, de cabello oscuro, hombros anchos por años de montar a caballo, vestía impecablemente, hablaba con la cadencia medida del dinero viejo, servía en el consejo municipal y ocupaba el puesto de diácono en la iglesia. Era conocido como un amo justo, lo que en esa época significaba que no azotaba a sus esclavos tan a menudo como sus vecinos. Pero Edmund Hargrove tenía un secreto que destruiría todo. Catherine Hargrove, nacida Catherine Peaton, se había casado con Edmund en 1837. Provenía de Charleston, con una riqueza que rivalizaba con la de los Hargrove. El matrimonio había sido arreglado como la mayoría, una unión diseñada para fortalecer a ambas familias. Era hermosa a la manera que la sociedad sureña demandaba: piel pálida protegida del sol, cabello oscuro perfectamente arreglado, cintura ceñida por un corsé a la moda. Había sido educada en la mejor academia de Charleston, entrenada en francés, piano, acuarelas y el arte sutil de manejar un hogar mientras parecía no hacer nada. Su boda había sido el evento social de la temporada. 400 invitados en la iglesia de San Miguel. Todos decían que formaban una pareja perfecta. Todos decían que sus hijos serían hermosos. Pero 6 años después del matrimonio, no había hijos. Esto se susurraba en los salones, siempre con esa mezcla de lástima y juicio que la sociedad reservaba para las mujeres que fallaban en su deber principal. Catherine sentía el peso de esos susurros. Veía la decepción velada de la madre de Edmund. Sabía que su valor disminuía con cada año que pasaba. Lo que Catherine no comprendía del todo era por qué no había hijos. ¿Por qué Edmund apenas iba a su cama? ¿Por qué parecía distante, con la mente en otro lugar incluso cuando su cuerpo estaba presente? La verdad vivía en los cuartos detrás de la casa principal. La verdad tenía nombres: Marcos, Samuel y Daniel. Marcos tenía 24 años, hijo del jefe de cocina de la plantación, de piel clara con rasgos que sugerían una ascendencia mixta de la que nadie hablaba abiertamente. Había trabajado en la casa principal desde los 15,
primero como criado, luego como valet personal de Edmund. Era inteligente, capaz de anticipar necesidades antes de que se expresaran, moviéndose por la casa como una sombra. Samuel, de 26 años, trabajaba en las caballerizas, más oscuro que Marcos, musculoso por el trabajo físico, con manos igual de hábiles para manejar caballos y reparar cuero. Tenía una dignidad silenciosa, una fuerza interior que la esclavitud no podía quebrar del todo. Edmund lo había notado 3 años antes, y comenzó a encontrar razones para visitar las caballerizas con más frecuencia. Daniel, de 21 años, era carpintero de la casa, experto en trabajos detallados de madera que la plantación requería. Era delgado, casi delicado, con dedos largos y un ojo de artista. Rara vez hablaba. Su voz suave y cuidadosa cuando lo hacía. Había aprendido temprano que la invisibilidad significaba supervivencia. Edmund había sido muy cuidadoso, extremadamente cuidadoso. Los veía por separado, nunca juntos, siempre de noche en el ala este donde Catherine nunca entraba. Esa sección supuestamente estaba en renovación, cerrada, sin uso. Edmund había creado un santuario allí, una habitación con su propia entrada desde los jardines, amueblada simplemente pero con comodidad. Una cama grande, cortinas pesadas, un cerrojo, lámparas de aceite que proyectaban una luz suave y perdonadora. Durante 3 años este arreglo continuó. Edmund mantenía su imagen pública a la perfección. Iglesia todos los domingos, negocios conducidos con eficiencia implacable, sonrisas a su esposa en las mesas de cena, y de noche, mientras Catherine dormía en su dormitorio separado como era propio, Edmund bajaba por las escaleras de los sirvientes, cruzaba los jardines oscuros hacia el ala este, donde uno o más de los 3 hombres lo esperaban. Estos hombres no tenían elección, eran propiedad. Cuando su amo los llamaba, acudían, si sentían deseo, miedo, resignación o una mezcla complicada de todo. Sus sentimientos eran irrelevantes. La supervivencia significaba obediencia. Rehusarse significaba castigo, venta, separación de la familia. Así que iban cuando los llamaban, guardaban silencio, se decían a sí mismos que al menos estaban a salvo del trabajo de campo, que quebraba los cuerpos de otros hombres, que al menos tenían comida un poco mejor, ropa un poco mejor, pequeños privilegios que Edmund les otorgaba a cambio de su silencio y sus cuerpos. Pero los secretos, por más cuidadosamente guardados, eventualmente se revelan. En una casa donde decenas de esclavos se movían entre sombras, donde las esposas yacían despiertas escuchando crujidos en los suelos, donde celos y resentimientos servían bajo cada interacción. Un secreto tan grande solo podía permanecer oculto por tanto tiempo. Catherine había notado cosas pequeñas al principio. Edmund siempre cerrando la puerta del ala este, pareciendo energizado ciertas mañanas, casi alegre tras semanas de melancolía distante. Marcos moviéndose por la casa con una tensión particular, los ojos nunca del todo encontrando los de ella. Samuel siempre en el jardín de noche cuando debía estar en los cuartos. Daniel a veces con moretones en el cuello, marcas que parecían de dedos, de labios. Había notado y apartado esas observaciones porque la alternativa era impensable. Ningún caballero sureño haría tales cosas, imposible, antinatural, contra Dios, la naturaleza y cada ley de la sociedad civilizada. Pero Catherine no era tonta. Había sido criada en un mundo donde las mujeres aprendían a observar, a leer señales sutiles que los hombres creían ocultar. 6 años como esposa de un esposo cada vez más distante, soportando miradas de lástima y conversaciones susurradas, sintiendo que su valor disminuía con cada año sin hijos, y lentamente, como agua filtrándose por grietas en los cimientos, la verdad comenzó a penetrar su cuidadosamente mantenida negación. La noche del 11 de agosto de 1843, Catherine tomó una decisión. Conocería la verdad. Fuera lo que fuera, por más terrible que fuera, lo vería con sus propios ojos. Esperó hasta que la casa estuvo oscura y silenciosa. Escuchó los pasos de Edmund en el pasillo. Lo oyó bajar por las escaleras de los sirvientes. Le dio 10 minutos, tiempo suficiente para llegar al ala este, a sentarse, sentirse a salvo. Luego se levantó de la cama, se envolvió en una chal oscura sobre su camisón blanco y lo siguió. El jardín solo estaba iluminado por una luna en cuarto menguante, y el tenue resplandor de los cuartos de los esclavos. Catherine avanzó con cuidado, los pies descalzos silenciosos en los senderos de ladrillo. Podía oír a los grillos en los árboles, el sonido lejano del río,
su propio corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría despertar a toda la plantación. Llegó al ala este, la puerta lateral estaba entreabierta. La luz parpadeaba desde dentro, proyectando sombras movedizas. Se acercó lentamente, la respiración superficial, las manos temblando. Miró por la rendija de la puerta. La habitación era más grande de lo esperado, amueblada con un cuidado que dejaba claro que no era un arreglo temporal. La cama dominaba el espacio, cubierta con sábanas finas que Catherine reconoció como faltantes del inventario doméstico. Las lámparas de aceite proyectaban una luz cálida sobre la escena. Edmund estaba en la cama, desnudo, su cuerpo entrelazado con otros 3. Marcos, Samuel y Daniel estaban con él, moviéndose juntos de una manera que no dejaba duda de lo que ocurría. Los sonidos, la intimidad, la obvia familiaridad de sus movimientos hablaban de una relación practicada y cómoda. La mano de Catherine voló a su boca, ahogando el grito que subía por su garganta. Se quedó congelada, incapaz de apartar la vista, incapaz de procesar lo que veía. Su esposo, el respetable plantador, diácono de la iglesia, pilar de la sociedad, participando en actos que no solo eran ilegales, sino considerados la depravación más profunda. En 1843, en Carolina del Sur, lo que Catherine presenció era un crimen castigado con la muerte, no solo para Edmund, sino también para Marcos, Samuel y Daniel. La ley no hacía distinciones, no mostraba piedad. El acto en sí se llamaba sodomía, aunque esa palabra rara vez se pronunciaba en voz alta. Se consideraba una abominación, un pecado tan terrible que incluso hablar de él podía corromper a las personas decentes. Catherine observó quizás 30 segundos, aunque le parecieron una eternidad. Vio a Edmund besar a Marcos con una ternura que nunca había experimentado en su matrimonio. Vio las manos de Samuel moverse por la espalda de Edmund, con obvia familiaridad. Vio a Daniel susurrar algo que hizo reír a Edmund, una risa genuina y sin reservas que no había oído en años. En ese momento, al ver a su esposo mostrar más emoción y deseo auténtico con 3 hombres esclavizados que con ella, algo frío y duro se cristalizó en el pecho de Catherine. No solo traición, aunque eso estaba presente. No solo humillación, aunque también la sentía. Lo que sintió fue furia, pura, enfocada, furia calculadora. Había dado 6 años de su vida a este hombre, soportado susurros y juicios. Se había disminuido intentando ser la esposa perfecta. Y todo ese tiempo, él había estado en esa habitación con esos hombres, viviendo su verdadera vida mientras ella vivía una mentira. Catherine se alejó de la puerta, la mente ya acelerada. Regresó a la casa, subió las escaleras a su habitación, se sentó en su escritorio. Sus manos estaban firmes ahora, la respiración calmada. Encendió una vela y sacó papel. Comenzó a escribir 3 cartas, una a la madre de Edmund, otra al sheriff Charles Dunore y otra al mismo Edmund. En cada una, describió lo que había presenciado, sin omitir ningún detalle necesario para transmitir el horror completo. Selló las 3 cartas. Caminó hasta la puerta de Edmund y deslizó la suya debajo. Regresó a su habitación y se acostó, completamente vestida esperando el amanecer. Edmund encontró la carta al alba. La recogió, rompió el sello, la leyó. El color se drenó de su rostro. Sus manos comenzaron a temblar. La leyó 3 veces, como si la repetición pudiera cambiar las palabras. Catherine lo había visto, sabía todo, y ya había escrito al sheriff y a su madre. El primer instinto de Edmund fue el pánico. Huir, ensillar un caballo, cabalgar al norte, desaparecer. Pero ¿a dónde iría? Era un propietario de plantación cuya identidad entera estaba ligada a esa tierra. No tenía habilidades más allá de manejar mano de obra esclava y mantener su posición social. Sin Willowbrook, sin el nombre Hargrove, no era nadie. Su segundo instinto fue la negación. Tal vez podría convencer a Catherine de que había malentendido, pero incluso mientras estos pensamientos se formaban, sabía que eran desesperados y tontos. Catherine había descrito detalles que probaban más allá de toda duda que había visto exactamente lo que afirmaba. Su tercer instinto fue la furia. ¿Cómo se atrevía a amenazarle? Pero esa furia murió rápidamente, porque Edmund conocía la verdad. La había traicionado, vivido una mentira, y en el universo moral rígido del sur antebellum, lo que había hecho era imperdonable. Caminó hacia el dormitorio de Catherine y golpeó la puerta. Sin respuesta. Probó el pomo. Cerrado, golpeó de nuevo, más fuerte. «Catherine, debemos hablar, por favor».
Su voz llegó desde detrás de la puerta, calma y fría. No hay nada de qué discutir, Edmund. Las cartas han sido enviadas. El sheriff Dunore llegará en 1 hora. Tu madre poco después. Te sugiero que uses el tiempo que te queda para hacer las paces con Dios, porque no tendrás paz en este mundo. Edmund presionó la frente contra la puerta. Por favor, Catherine, ¿puedo explicarlo? ¿Explicar cómo pasaste 3 años profanándote a ti mismo y a tus esclavos? ¿Explicar cómo hiciste un escarnio de nuestro matrimonio y nuestro nombre? No hay explicación que importe, Edmund. Eres un sodomita. Eso es lo que eres. Eso es todo lo que eres y todos lo sabrán al atardecer. El sheriff Dunore llegó a las 7:30 con 2 diputados. Catherine los recibió en la puerta, aún con su ropa de dormir encima. Los invitó a entrar. Ofreció café. Explicó la situación con el tono mesurado de una mujer reportando una disputa de propiedad. El sheriff era corpulento de 60 años, con barba gris y ojos que habían visto cada variedad de maldad humana. Había conocido a Edmund desde que era niño. Asistió a la boda. Fue invitado a fiestas de Navidad. Mientras escuchaba a Catherine describir lo que había presenciado, mientras leía su relato detallado, su rostro se oscureció con traición, mezclado con asco y la determinación fría de un hombre que sabía exactamente lo que la ley requería. Estas son acusaciones serias, señora Hargrove. Las más serias que un hombre puede enfrentar en este estado. Lo sé, sheriff, por eso lo llamé de inmediato. Mi esposo está en su estudio. Los 3 esclavos con los que estaba están en los cuartos. Quiero que todos sean arrestados. Quiero que esto se maneje según el alcance completo de la ley. El sheriff asintió lentamente. ¿Dónde ocurrió este incidente? En el ala este. Hay una habitación allí amueblada para este propósito. Encontrarán todo exactamente como lo describí. El sheriff Dunore hizo un gesto a sus diputados. Se movieron por la casa con Catherine liderando. Les mostró el ala este, la puerta lateral, la habitación misma. La cama seguía sin hacer, las lámparas aún ardían bajas. Las evidencias de lo ocurrido estaban por todas partes. Imposibles de negar. La mandíbula del sheriff se tensó. Esto era una violación no solo de la ley, sino del orden social entero. Edmund Hargrove era uno de los hombres más ricos del condado, ciudadano respetado, líder comunitario, y ahora tendría que ser destruido pública y completamente, porque la alternativa era dejar que tal comportamiento quedara sin castigo, lo que sacudiría los cimientos mismos de su sociedad. «Arresten al señor Hargrove», ordenó el sheriff a sus diputados. «Llévenlo a la cárcel del pueblo. Luego vayan a los cuartos y arresten a los 3 esclavos, Marcos, Samuel y Daniel». Los diputados se dirigieron al estudio. Edmund no opuso resistencia. Se puso de pie cuando entraron. Dejó su vaso, extendió las muñecas para las cadenas. Su rostro estaba en blanco, vacío de expresión. Miró a Catherine una vez mientras lo llevaban frente a ella en el pasillo. Ella sostuvo su mirada sin pestañear. «Espero que entiendas lo que has hecho», dijo Edmund en voz baja. «Esto te destruirá tanto como a mí». Catherine sonrió, una sonrisa fría y terrible. «Sé exactamente lo que he hecho. Te he revelado por lo que eres. Yo sobreviviré a esto, Edmund. Regresaré a Charleston, a mi familia. Seré la esposa agraviada, la víctima inocente de tu depravación. Pero tú no serás nada. Solo un nombre que la gente susurra. Un cuento de advertencia sobre las consecuencias de un vicio antinatural». Edmund no dijo más. Los diputados lo llevaron afuera a un carro esperándolo. En minutos estaba en camino a la cárcel de Beaufort, encadenado como un criminal común. Su caída de la gracia fue tan repentina y completa que parecía casi irreal. Marcos, Samuel y Daniel fueron sacados de los cuartos con cadenas. Sus familias observaron en horror silencioso, entendiendo que sus seres queridos estaban atrapados en algo que probablemente terminaría en muerte. En 1843, en Carolina del Sur, los esclavos no tenían defensa legal contra tales cargos. Si un hombre blanco afirmaba que habían participado en sodomía, se asumía su culpa. Al mediodía, los 4 hombres estaban encerrados en celdas separadas. Para la noche todos en Beaufort lo sabían. La noticia se extendió como fuego, susurrada en tiendas y salones, discutida en tonos horrorizados durante las cenas, debatida en tabernas. Edmund Hargrove, el respetable plantador, era un sodomita atrapado en el acto con 3 esclavos varones. Su esposa lo había descubierto y denunciado a las autoridades. El escándalo era tan enorme que eclipsó cualquier otro tema. Nada más importaba excepto esta revelación terrible.
La semana entre el arresto de Edmund y su juicio se sintió suspendida en el tiempo, como si todo Beaufort contuviera el aliento. El pueblo nunca había enfrentado un escándalo de esta magnitud. Habían visto asesinatos, robos, adulterio, embriaguez, violencia, todos los pecados habituales que pasaban por el juzgado. Pero esto era diferente. Tocaba algo más profundo y aterrador. El juez Howard Middleton presidió los procedimientos legales del condado de Beaufort. A los 68 años, veterano de la guerra de 1812, conocido por su estricta interpretación de la ley y su compromiso inquebrantable con mantener el orden social. Cuando recibió los documentos relacionados con el arresto de Edmund, se sentó en su despacho por más de una hora, leyendo y releyendo los cargos. Había conocido a Edmund desde la infancia, firmó la licencia de matrimonio, aprobó préstamos para la expansión de Willowbrook. Ahora se le pedía que presidiera la destrucción de Edmund. La ley era clara. Los estatutos de Carolina del Sur definían la sodomía como el abominable crimen contra la naturaleza, prescribiendo el castigo de muerte o una pena menor que el tribunal considerara apropiada, aunque el estatuto implicaba fuertemente que la muerte era preferida, sin ambigüedad, sin espacio para interpretación. El acto en sí, si se probaba, demandaba las consecuencias más duras. Pero el juez Middleton enfrentaba complicaciones. Edmund era blanco, rico, de una familia fundadora. Marcos, Samuel y Daniel eran esclavos, propiedad, legalmente valorados quizás en $800 cada uno. La ley teóricamente se aplicaba por igual, pero en la práctica todos sabían que los esclavos serían castigados más severamente y rápidamente. Pregunta era cómo manejar a Edmund sin crear un precedente que pudiera amenazar a otros. Hombres blancos ricos con secretos que preferían ocultar. El 15 de agosto, el juez Middleton convocó una reunión privada. Presentes estaban el sheriff Dunore, el fiscal del condado Richard Fellows, 3 ciudadanos prominentes, incluido el alcalde, y 2 diáconos de la iglesia. Catherine no fue invitada, ni alguien que representara a Edmund. «Caballeros», comenzó el juez, «enfrentamos una situación que requiere justicia y discreción. Las acusaciones contra el señor Hargrove están respaldadas por evidencia irrefutable. Su esposa presenció el crimen directamente. Las pruebas físicas corroboran el testimonio. Si se tratara de cualquier otro hombre, de menor estatus, procederíamos directamente a la condena y sentencia sin dudar. Pero no se trata de cualquier hombre». El alcalde Thomas Pritchard intervino. «Es Edmund Hargrove. Su familia ha sido parte de esta comunidad durante 3 generaciones. Su plantación emplea asientos directa o indirectamente. Si lo ejecutamos, ¿qué pasa con sus esclavos? Su propiedad, las deudas que debe y las que le deben». El fiscal, un hombre delgado con anteojos de alambre, negó con la cabeza firmemente. «Con respeto, alcalde, no podemos permitir que la riqueza o el estatus interfieran con la justicia. Si tratamos al señor Hargrove diferente a como trataríamos a un granjero pobre o un tendero, socavamos toda la base de la ley. El crimen es el mismo independientemente de quién lo cometa». «Fellows tiene razón», añadió el sheriff Dunore. «Tengo al hombre en mi cárcel. 3 esclavos que participaron. Si dejamos que alguno escape de la justicia, ¿qué mensaje enviamos? ¿Que los ricos pueden hacer lo que quieran? ¿Que la ley solo aplica a la gente común?» El reverendo Samuel Cartwright habló, con una voz grave llena de certeza moral. «Esto no es solo un asunto legal, caballeros. Es una crisis espiritual. Lo que el señor Hargrove ha hecho es una abominación ante Dios. Corrompe el orden natural, amenaza la base moral de nuestra sociedad. Si mostramos misericordia, suavizamos el castigo, sugerimos que tal comportamiento es de alguna manera perdonable. No podemos hacer eso. No debemos». El juez Middleton asintió lentamente. «Entonces, permítanme proponer un curso de acción. Celebraremos el juicio, presentaremos las pruebas. Dados las circunstancias, la condena es segura, pero usaré discreción en la sentencia. El señor Hargrove no será ejecutado». La sala estalló en objeciones. Varios hombres hablaron a la vez. El juez levantó la mano para pedir silencio. «Escúchenme. La muerte sería una misericordia para un hombre en su posición. Un final rápido, un ataúd cerrado, un entierro privado. Su familia podría lamentarse y seguir adelante. No. Lo que propongo es peor que la muerte. Un castigo público de tal severidad que Edmund Hargrove deseará que lo hubiéramos ahorcado. Destruiremos no solo su cuerpo, sino su alma, su reputación, su misma identidad.
Haremos que toda la comunidad lo presencie, para que todos entiendan exactamente qué les pasa a los hombres que cometen este crimen. ¿Qué forma tomará este castigo?, preguntó el fiscal. La expresión del juez Middleton era fría, calculadora. El cepo y el poste de azotes en la plaza principal, pero no por 1 o 2 horas, sino durante 3 días completos, encerrado en el cepo desde el amanecer hasta el atardecer, expuesto a los elementos, los insectos, los insultos y maldiciones de cualquiera que pase, y al mediodía de cada día, un azotamiento público no lo suficiente para matarlo, pero sí para dejar cicatrices permanentes, suficiente para que lleve las marcas de la vergüenza en su cuerpo por el resto de su vida. La sala quedó en silencio. Incluso los hombres más insistentes en un castigo severo parecieron sorprendidos por la brutalidad de la propuesta. ¿Y los esclavos?, preguntó el reverendo Cartwright en voz baja. Serán ahorcados, dijo el juez sin dudar. Son propiedad que corrompió a su amo. Los sedujeron a la depravación. Servirán como ejemplo de lo que pasa cuando los esclavos se salen de su lugar. Las ejecuciones precederán el castigo de Hargrove por un día, para que sepa lo que sus acciones les costaron. El sheriff Dunor frunció el ceño. Eso no es justo, su honor. Por todos los relatos, Hargrove inició estas relaciones. Los esclavos no tenían opción. No podían rechazar a su amo. La justicia y la necesidad no siempre están alineadas, sheriff. La ley requiere que todos los participantes en la sodomía sean castigados. Más importante aún, los ciudadanos blancos necesitan ver el orden natural restaurado. Los hombres blancos pueden caer, pero caen desde gran altura. Los esclavos que participan en tales actos deben ser eliminados por completo. Es duro, pero es la única manera de mantener el control. Los hombres intercambiaron miradas. Lentamente, a regañadientes, asintieron en acuerdo. La solución no satisfacía a nadie por completo, pero equilibraba las demandas competentes de la ley, la jerarquía social y la necesidad de establecer un ejemplo que resonara más allá de Beaufort. Pero el juez Middleton no había considerado a Catherine Hargrove. No estaba presente, pero tenía fuentes. Uno de los jueces, el joven Benjamin Porter, que cortejaba a la prima de Catherine, escuchó la conversación y se la repitió a su prometida, quien inmediatamente envió palabra a Catherine. Cuando Catherine supo del plan, no estaba satisfecha. Quería a Edmund destruido, pero no había considerado que Marcos, Samuel y Daniel serían ejecutados. A pesar de todo, a pesar de su furia, entendía que estos 3 hombres habían estado atrapados en una situación imposible. Eran propiedad. No tenían opción más que obedecer las órdenes de su amo. Ejecutarlos por la depravación de Edmund parecía un error judicial, incluso según los estándares retorcidos de la sociedad esclavista. Pero Catherine también entendió algo más. Si Marcos, Samuel y Daniel morían antes del castigo público de Edmund, si eran ahorcados y enterrados antes de que el pueblo presenciara la humillación de Edmund, entonces Edmund se convertiría en una especie de mártir. La gente susurraría que había amado a sus esclavos, que se había sacrificado por ellos, que había algo trágico y romántico en su caída. Catherine no podía permitir esa narrativa. Envió un mensaje al juez Middleton, solicitando una reunión privada. Él aceptó, curioso por saber qué quería la mujer en el centro del escándalo. Se reunieron en su despacho 2 días antes del juicio. Catherine llegó vestida de negro completo, aunque nadie había muerto. Una elección deliberada, una representación visual de la muerte de su matrimonio, sus esperanzas, su futuro. Se sentó frente al juez con postura perfecta, las manos cruzadas, la expresión tranquila. Su honor. He oído sobre la sentencia que planea para mi esposo y los 3 esclavos involucrados en su crimen. El juez levantó una ceja. Esa fue una discusión privada, señora Hargrove. ¿Cómo supo de ella? En un pueblo de este tamaño, su honor, muy poco permanece privado por mucho tiempo. Pero no estoy aquí para cuestionar su autoridad o juicio. Estoy aquí para hacer una petición. Habla, entonces. Pido que el castigo de los 4 hombres ocurra simultáneamente. Que Marcos, Samuel y Daniel no sean ahorcados por separado, sino que estén presentes durante los 3 días de Edmund en el cepo y el azotamiento. Que se les obligue a ver qué le pasa al hombre que los usó, y que Edmund sea forzado a ver sus ejecuciones el último día después de que su castigo termine. El juez se recostó estudiándola. Eso es extraordinariamente cruel, señora Hargrove, incluso para una esposa agraviada. Mi esposo no me mostró misericordia, su honor.
No respetó nuestro matrimonio, no reverenció la ley de Dios. ¿Por qué debería mostrarle misericordia ahora? ¿Por qué debería concederle la dignidad de ser castigado solo, donde pueda imaginarse como víctima, que vea lo que sus deseos han causado, que observe a esos 3 hombres morir sabiendo que sus acciones los llevaron a la horca, que todo el pueblo vea el cuadro completo de su depravación y sus consecuencias? El juez Middleton guardó silencio por un largo momento. Luego asintió lentamente. Su petición es concedida. Modificaré la sentencia en consecuencia. El juicio procederá en 3 días. El castigo comenzará un día después del veredicto. Será exactamente como lo describió. Catherine se puso de pie. Alisó sus faldas negras, ofreció al juez una pequeña sonrisa fría. Gracias, Su Honor. La justicia debe ser completa. Toda la historia debe contarse. Nada debe ocultarse. El juicio comenzó el 18 de agosto de 1843. La sala estaba abarrotada más allá de su capacidad. La gente se paraba en los pasillos, se agolpaba en las entradas, se apretaba contra las ventanas, intentando escuchar cada palabra. Esto no era solo un juicio. Era el evento social de la década, un espectáculo que se discutiría y debatiría durante años. A Edmund lo trajeron con grilletes. No le habían permitido cambiarse desde su arresto. La camisa fina ahora estaba manchada y arrugada, el rostro demacrado, los ojos vacíos. Parecía un hombre que ya había muerto por dentro, yendo por los movimientos de vivir porque no tenía otra opción. A Marcos, Samuel y Daniel los trajeron por separado, también con cadenas, obligados a pararse en una esquina de la sala, custodiados por diputados armados. Sus rostros mostraban emociones distintas. Marcos parecía resignado, casi en paz, como si hubiera aceptado lo que venía. La mandíbula de Samuel estaba tensa, los ojos ardiendo con una furia silenciosa. Daniel temblaba, las lágrimas corriéndole silenciosamente por la cara. El juez Middleton tomó su lugar. El fiscal se levantó y presentó los cargos. Luego llamaron a Catherine para testificar. Caminó al estrado con la cabeza en alto. Llevaba gris oscuro ahora, aún colores de luto, pero un poco menos severos. Puso la mano en la Biblia, juró decir la verdad. Luego, con una voz clara y firme, describió con detalle exacto lo que había presenciado la mañana del 12 de agosto. La sala quedó completamente silenciosa mientras hablaba. Los hombres se movían incómodos. Las mujeres se abanicaban, ya fuera por el calor o por el shock. Imposible de decir. Cada palabra de Catherine era como un martillazo, destruyendo la reputación, la dignidad y la humanidad misma de Edmund. Cuando terminó, el fiscal preguntó: «Señora Hargrove, ¿hay alguna posibilidad de que malinterpretara lo que vio?» «No, señor, ninguna posibilidad de malentendido. Lo que presencié fue claro, inconfundible y deliberado. Mi esposo estaba participando en un acto de sodomía con 3 esclavos varones. No estaba coaccionado ni confundido. Participaba de manera voluntaria y entusiasta en actos que violan cada ley de Dios y del hombre». El abogado defensor, el joven William Crawford, asignado al caso de Edmund y claramente deseando no haberlo sido, se levantó para el contrainterrogatorio. «Señora Hargrove, ¿es posible que el comportamiento de su esposo fuera el resultado de una locura temporal, que no estuviera en su sano juicio?» Los ojos de Catherine se entrecerraron. «Mi esposo ha estado involucrado en este comportamiento durante al menos 3 años, señor Crawford. Eso no es locura temporal. Eso es una elección deliberada. Eso es quien es». Crawford intentó algunas preguntas más, pero cada una solo empeoraba la situación de Edmund. Finalmente se sentó, derrotado, sin defensa que ofrecer. Las pruebas eran abrumadoras, el testigo inquebrantable. A Edmund se le preguntó si deseaba testificar. Negó con la cabeza. ¿Qué podría decir? La verdad era innegable. A Marcos, Samuel y Daniel no se les permitió testificar. Los esclavos no podían dar evidencia en la corte, excepto en circunstancias limitadas. Y esta no lo era. Su culpa se asumía basada en el testimonio de Catherine y las pruebas físicas. No tenían voz ni oportunidad de explicar o defenderse. Simplemente estoy en la esquina, esperando el veredicto inevitable. El juez Middleton se dirigió al jurado, aunque todos sabían que su decisión estaba predeterminada. «Caballeros del jurado, han oído el testimonio y visto las pruebas. La ley es clara en este asunto. La sodomía es un crimen del más alto orden, una abominación que amenaza la tela moral de nuestra sociedad. Ahora deben determinar si los acusados son culpables de este crimen». El jurado deliberó menos de 10 minutos. Cuando regresaron, el presidente se puso de pie y dio el veredicto.
Encontramos al acusado Edmund Hargrove culpable de sodomía. Un murmullo recorrió la sala. Algunas voces expresaron satisfacción, otras sonaron sorprendidas aunque el resultado había sido seguro. Encontramos a los esclavos Marcos, Samuel y Daniel culpables de sodomía y de corromper a su amo. Este veredicto se pronunció más bajito, casi como un pensamiento secundario. El destino de los 3 hombres nunca había estado en duda. Ya estaban muertos a los ojos de la ley. El jurado simplemente lo hizo oficial. El juez Middleton asintió. La corte acepta el veredicto. Procederemos a la sentencia. Hizo una pausa dejando que la tensión creciera. Cada persona se inclinó hacia adelante, esperando escuchar qué castigo se decretaría. Edmund Hargrove ha sido encontrado culpable del abominable crimen de sodomía. La ley me permite sentenciarte a muerte, y muchos creen que sería el castigo apropiado. Sin embargo, creo que la muerte sería demasiado misericordiosa. Has violado no solo la ley, sino la sagrada confianza de tu posición. Corrompiste a tus esclavos, abusaste de tu autoridad, trajiste vergüenza a tu familia y comunidad. Edmund cerró los ojos esperando que la sentencia continuara. Por lo tanto, te sentencio a 3 días de castigo público. Serás encerrado en el cepo en la plaza principal, desde el amanecer hasta el atardecer cada día. Al mediodía de cada día recibirás 20 azotes con un látigo. Serás marcado permanentemente para que lleves la evidencia de tu crimen en tu cuerpo por el resto de tu vida. Y presenciarás la ejecución de los 3 esclavos cuyas vidas destruiste con tus deseos antinaturales. Un jadeo recorrió la sala. 3 días en el cepo eran brutales de por sí, pero 60 azotes en total dejarían a un hombre cicatrizado y quebrado. Forzar a Edmund a ver las ejecuciones era un tormento psicológico que muchos consideraban excesivo, incluso dado el grado del crimen. En cuanto a Marcos, Samuel y Daniel, continuó el juez, volviéndose hacia los 3 hombres esclavizados, son sentenciados a muerte por ahorcamiento. La ejecución tendrá lugar en la plaza principal el atardecer del 3er día del castigo de Edmund Hargrove, para que pueda presenciar las consecuencias de la corrupción que les impuso. Daniel colapsó. Los diputados lo sostuvieron antes de que cayera al suelo, manteniéndolo erguido. El rostro de Samuel permaneció impasible, pero las manos se cerraron en puños. Marcos miró a Edmund directamente por primera vez desde que comenzó el juicio, y la expresión en su rostro no era enojo ni miedo. Era algo peor. Era lástima. El juez Middleton golpeó con la masa. Esta corte está levantada. La sentencia se llevará a cabo comenzando mañana al amanecer. Que Dios tenga piedad de todas sus almas. La sala estalló en conversación mientras la gente salía, algunos satisfechos de que se hubiera hecho justicia, otros perturbados por la severidad. Muchos ya planeaban asistir al espectáculo público, atraídos por una curiosidad mórbida y el conocimiento de que estaban a punto de presenciar algo que nunca había ocurrido en Beaufort. Catherine salió sin mirar a Edmund. Había logrado lo que se propuso. La verdad era pública. Edmund estaba destruido. Pronto estaría libre de dejar este lugar y no regresar jamás. La mañana llegó demasiado rápido. El sol salió sobre Beaufort, proyectando una luz dorada sobre la plaza principal. Ya la gente se estaba reuniendo. Se habían colocado sillas para los ciudadanos prominentes. Otros toalía en grupos hablando en voz baja. A los niños los mantuvieron en casa, pero adolescentes y adultos llenaron la plaza hasta apenas dejar espacio para moverse. En el centro estaba el cepo, un marco de madera con agujeros para la cabeza y las manos, y junto a él el poste de azotes, un poste de madera grueso con anillos de hierro para asegurar al condenado. Ambos habían sido recién pintados, como si alguien quisiera que lucieran lo mejor posible para esta ocasión histórica. Al amanecer trajeron a Edmund desde la cárcel. Llevaba solo pantalones, el torso desnudo, los pies sin zapatos, las manos atadas detrás de la espalda. Los diputados lo llevaron al cepo y lo encerraron en posición, la cabeza y las manos aseguradas, el cuerpo inclinado hacia adelante, completamente inmovilizado. El sol de la mañana ya estaba caliente. En 1 hora, Edmund sudaba. En 2 horas las moscas lo habían encontrado. En 3 horas su espalda ardía por la exposición solar, y las piernas temblaban por la tensión de estar en una sola posición. Y la gente miraba. Algunos lo insultaban y gritaban, otros simplemente observaban en silencio. Pocos sentían piedad, pero la guardaban para sí mismos, sabiendo que expresar simpatía por un sodomita
traería sospechas sobre su propio carácter. Catherine llegó a media mañana, acompañada por 2 parientes femeninas de Charleston que venían a apoyarla. Se paró a una distancia del cepo, no lo suficientemente cerca para hablar con Edmund, pero lo bastante para que él pudiera verla si levantaba la mirada. Quería que supiera que estaba allí, presenciando su humillación, asegurándose de que fuera completa. A Marcos, Samuel y Daniel los trajeron desde la cárcel y los obligaron a pararse en el borde de la plaza, encadenados juntos, custodiados por diputados. Observaron el castigo de Edmund con reacciones variadas. Marcos mantuvo una expresión neutral sin mostrar nada. Samuel miraba con una satisfacción sombría, contento de ver al hombre que lo usó ahora sufriendo. Daniel no podía mirar. Mantuvo los ojos en el suelo, incapaz de soportar la vista. Al mediodía, el castigo real comenzó. El sheriff Dunor se acercó al cepo con un látigo de cuero largo. La multitud guardó silencio, cada ojo fijo en la escena a punto de desplegarse. Edmund Hargrove, anunció el sheriff lo bastante alto para que todos lo oyeran, ha sido sentenciado a 20 azotes. Que este castigo sirva como recordatorio de las consecuencias de tu crimen y como advertencia para cualquier otro hombre que pueda sentirse tentado a seguir tu camino. El cuerpo de Edmund se tensó. Lo habían azotado una vez de niño, unos pocos golpes por travesuras infantiles, pero eso no era nada comparado con lo que venía. Intentó prepararse, pero no había preparación para esto. El primer azote llegó sin más advertencia. La tira de cuero cortó la espalda desnuda de Edmund, con un crujido que resonó en la plaza. Edmund jadeó, pero no gritó. Una línea roja apareció en su piel. El segundo azote siguió rápidamente. Luego el tercero. Al quinto azote, Edmund gemía con cada golpe. Al 10º gritaba, incapaz de mantener la compostura. Al 15º sollozaba, el cuerpo temblando con cada impacto. La piel de la espalda estaba rasgada en múltiples lugares, la sangre corriendo hacia empapar la cintura de los pantalones. El 20º azote finalmente llegó. Edmund se desplomó en el cepo, sostenido solo por el marco de madera que lo aprisionaba. La multitud estaba silenciosa ahora. La emoción inicial de presenciar el castigo fue reemplazada por la realidad incómoda de ver a un ser humano quebrado. El sheriff Dunore enrolló el látigo y se apartó. Edmund permanecería en el cepo hasta el atardecer, aún expuesto, aún sufriendo. Pero al menos el azotamiento había terminado por ese día. Se desvanecía y recobraba la conciencia mientras la tarde se extendía interminablemente. La gente iba y venía, algunos quedándose horas, otros pasando solo para ver el espectáculo con sus propios ojos. Finalmente, cuando el sol se acercaba al horizonte, el sheriff regresó. Desbloqueó el cepo y Edmund colapsó inmediatamente, incapaz de ponerse de pie. Los diputados lo sostuvieron. Lo arrastraron de vuelta a la cárcel donde un doctor había sido ordenado para examinarlo y asegurar que sobreviviera para soportar los próximos 2 días. El segundo día comenzó exactamente como el primero. A Edmund lo trajeron al amanecer. Lo encerraron en el cepo expuesto al sol, los insectos y los insultos de la multitud. Su espalda era una masa de laceraciones escabrosas del azotamiento del día anterior. Cada movimiento tiraba de las heridas, enviando nuevas oleadas de dolor por su cuerpo. Catherine regresó como el día anterior. Se paró con su vestido negro, el rostro sombreado por un parasol, observando sin expresión. La gente había comenzado a susurrar sobre ella, llamándola cruel, vengativa, pero también entendían su furia. Había sido agraviada de una manera que pocas mujeres podían imaginar. Al mediodía, el azotamiento comenzó de nuevo. 20 azotes más sobre la espalda ya dañada de Edmund. Esta vez gritó desde el primer golpe. No le quedaba dignidad, ni fuerza para mantener la compostura. Gritó, suplicó y rogó por misericordia, pero ninguna llegó. La ley había decretado 20 azotes y 20 azotes recibió. Cuando terminó, la espalda de Edmund parecía carne cruda. El doctor comentó después que nunca había visto a un hombre azotado tan severamente sobrevivir, pero Edmund sobrevivió, aunque hubo momentos en que deseó no haberlo hecho. El tercer día llegó. A Edmund lo trajeron al cepo por última vez. Su cuerpo apenas era reconocible. La espalda cubierta de vendajes empapados en sangre, el rostro hinchado por la exposición solar y las picaduras de insectos. Las piernas apenas podían soportar su peso, pero la sentencia era clara. 3 días en el cepo, 3 sesiones de azotamiento. La ley se cumpliría. La multitud ese día fue la más grande hasta ahora. La noticia se había extendido por todo el condado.
La gente había viajado desde pueblos vecinos para presenciar la conclusión del castigo de Edmund Hargrove y la ejecución de los 3 esclavos. La plaza estaba tan llena que los diputados tuvieron que formar un perímetro para evitar que la multitud se acercara demasiado al cepo y la horca que habían erigido durante la noche. La horca era simple pero efectiva, una plataforma de madera con 3 lazos colgando de una viga transversal. Habían sido colocados para que Edmund, encerrado en el cepo, tuviera una vista clara de las ejecuciones. Este era el regalo final de Catherine a su esposo, el conocimiento de que sus deseos habían causado directamente la muerte de estos hombres y la obligación de verlos morir. Los últimos 20 azotes llegaron al mediodía. Edmund apenas reaccionó esta vez. Estaba más allá de gritar, más allá de suplicar. Simplemente soportó, el cuerpo estremeciéndose con cada impacto, la sangre fluyendo libremente de las heridas reabiertas. Cuando el azotamiento terminó, colgaba flácido en el cepo, más muerto que vivo, pero estaba consciente. Eso era importante. El doctor había recibido instrucciones de mantenerlo consciente sin importar qué, porque necesitaba presenciar lo que venía. A las 12:00 de la tarde, trajeron a Marcos, Samuel y Daniel desde la cárcel. Caminaron a través de la multitud, las cadenas repiqueteando con cada paso. La gente guardó silencio mientras los 3 hombres subían los escalones a la plataforma de la horca. El ministro reverendo Cartwright estaba en la plataforma, esperando. Sostenía una Biblia e intentó ofrecer oraciones finales, pero Daniel lo interrumpió. «Guarde sus oraciones, reverendo», dijo Daniel, la voz sorprendentemente fuerte a pesar del miedo. «No necesitamos oraciones de un Dios que permitió que esto ocurriera. Si hay un Dios que ve lo que pasa aquí hoy, y no hace nada para detenerlo, entonces ese Dios no es Dios en absoluto». El reverendo retrocedió como si lo hubieran golpeado. «¿Blasfemas en tus últimos momentos?» «Hablo la verdad en mis últimos momentos», replicó Daniel, algo que nadie más en este pueblo parece capaz de hacer. Samuel habló después mirando a la multitud. «Nos llaman criminales, nos llaman corruptos, pero nunca tuvimos opción. Cuando nuestro amo nos llamaba, íbamos. Eso es lo que hacen los esclavos. Sobrevivimos como podemos, y ahora nos matan para proteger su propio sentido de orden. Recuerden eso. Recuerden lo que hicieron aquí hoy». Marcos no dijo nada, simplemente miró a Edmund, aún encerrado en el cepo a 20 pies de distancia. Sus ojos se encontraron por un breve momento, y algo pasó entre ellos, un reconocimiento final de la extraña y terrible relación que habían compartido. El verdugo, un hombre llamado John Kelly, quien servía como el designado del condado, colocó los lazos alrededor del cuello de cada hombre. Los ajustó con cuidado, asegurándose de que funcionaran como debían. Luego se apartó y esperó la señal del juez Middleton, quien estaba en la base de la horca. El juez miró su reloj de bolsillo. A las 2:15 exactamente, asintió. El verdugo tiró de la palanca. Las trampillas bajo Marcos, Samuel y Daniel se abrieron simultáneamente. Los 3 hombres cayeron. Las cuerdas se tensaron y los cuellos se rompieron con crujidos audibles que resonaron en la plaza silenciosa. Murieron rápidamente, al menos. Esa fue la única misericordia que se les otorgó. Los cuerpos se balancearon suavemente en la brisa de la tarde. 3 hombres que habían sido propiedad en vida, y seguían siéndolo incluso en la muerte. Edmund lo vio todo. Vio morir a Marcos, vio morir a Samuel, vio morir a Daniel, y algo dentro de él se quebró. Algo que ningún castigo físico pudo haber roto. Emitió un sonido, un lamento bajo que parecía venir de lo más profundo de un alma destrozada. Un sonido de angustia, desesperación y culpa que perseguiría a todos los que lo oyeron por el resto de sus vidas. Los cuerpos quedaron colgados por 1 hora, como era costumbre, para asegurar que la muerte fuera completa y servir como advertencia final. Luego fueron bajados y cargados en un carro. Serían enterrados en tumbas sin marcar en el borde del pueblo, en una sección reservada para criminales y esclavos que morían sin familia que los reclamara. A Edmund finalmente lo liberaron del cepo al atardecer. Colapsó de inmediato. Tuvo que ser llevado de vuelta a la cárcel. El doctor lo examinó y declaró que sobreviviría, aunque la recuperación sería larga y dolorosa. El juez Middleton fue a la celda de Edmund esa noche. Miró hacia abajo al hombre roto que yacía apenas consciente, cubierto de vendajes, el espíritu tan dañado como el cuerpo. «Señor Hargrove, has cumplido tu sentencia. Eres libre de irte. Pero entiende esto.
Ya no eres bienvenido en Beaufort. Ya no eres bienvenido en ninguna parte de Carolina del Sur. Si te quedas aquí, si intentas reclamar tu propiedad o posición, descubrirás que la sociedad ha cerrado sus puertas permanentemente. Mi consejo es que te vayas, vete al oeste, al norte, a cualquier lugar menos aquí, y reza para que nadie donde aterrices jamás aprenda tu nombre o historia. Edmund no dijo nada. No había nada que decir. Su vida como la había conocido había terminado. Todo lo que había sido, todo por lo que había trabajado, se había ido. Era un fantasma ahora. Un recordatorio vivo de lo que les pasaba a los hombres que violaban las reglas no escritas de la sociedad sureña. 3 días después, tras suficiente recuperación para ponerse de pie y caminar con ayuda, Edmund dejó Beaufort. No llevó nada más que la ropa en la espalda y una pequeña cantidad de dinero que la corte le permitió conservar de la venta de sus posesiones. La plantación Willowbrook fue vendida en subasta para pagar deudas. Los esclavos, incluida la esposa de Marcos, Raquel, fueron vendidos por separado a varios compradores en la región. La casa fue comprada por una familia de Charleston, que la renombró e intentó borrar toda conexión con el nombre Hargrove. Edmund desapareció en la vastedad de América. Algunos decían que fue a Texas, otros afirmaban que murió dentro de un año, incapaz de sobrevivir sin los privilegios y la protección que siempre había conocido. Pocos susurraban que fue a California durante la fiebre del oro, perdiéndose entre miles de otros hombres huyendo de sus pasados, pero nadie lo sabía con certeza. Edmund Hargrove simplemente dejó de existir tan completamente como si hubiera sido ejecutado junto a Marcos, Samuel y Daniel. Catherine regresó a Charleston como había planeado. Reasumió su apellido de soltera, Petton, y le dijo a todos que su esposo había muerto. En cierto sentido era verdad. El hombre que había desposado ya no existía. Su familia la recibió de vuelta, simpatizando con su ordeal, entendiendo que había sido la víctima inocente de una engañosa monstruosidad. Nunca se volvió a casar. Vivió tranquila, manejando su herencia, asistiendo a la iglesia, manteniendo la apariencia de una viuda respetable. Pero la gente que la conocía decía que algo había cambiado en sus ojos, algo duro y frío, que no estaba allí antes. Había destruido a su esposo completamente, y al hacerlo, quizás había destruido algo en sí misma también. Los años pasaron. El escándalo de la plantación Willowbrook se desvaneció de la memoria inmediata, aunque permaneció como un cuento de advertencia susurrado a los jóvenes sobre las consecuencias de un vicio antinatural. Los documentos del condado permanecieron sellados como ordenó el juez Middleton, protegiendo las reputaciones de las familias involucradas. Pero en 1897, 54 años después de los eventos, ocurrió algo inesperado. Un joven historiador llamado Thomas Bradford, investigando el sur antebellum de Carolina del Sur para su tesis doctoral, solicitó acceso a los registros sellados del condado. Tras un debate considerable, un juez concedió el permiso razonando que había pasado suficiente tiempo, que todos los directamente involucrados estaban muertos, y que la historia merecía la verdad. Bradford pasó 3 meses leyendo los documentos, transcripciones del juicio, el testimonio de Catherine, cartas entre el juez y varios oficiales, relatos de testigos del castigo y las ejecuciones, informes médicos sobre la condición de Edmund, registros financieros de la venta de la plantación. Todo había sido meticulosamente preservado. Bradford quedó impactado por lo que descubrió, no solo por los eventos en sí, aunque estos eran suficientemente perturbadores, sino por lo que los documentos revelaban sobre la sociedad antebellum. Códigos morales rígidos impuestos a través de violencia pública espectacular, leyes que no distinguían entre participantes voluntarios y esclavos que no tenían opción, la eagerness de las comunidades por presenciar el sufrimiento, por participar en la destrucción de uno de los suyos cuando violaba el orden social. Publicó sus hallazgos en 1899 en una revista académica de circulación limitada. El artículo causó una leve controversia entre historiadores, pero fue en gran parte ignorado por el público general. La historia era demasiado vieja, demasiado perturbadora, demasiado en desacuerdo con los mitos románticos sobre el viejo sur que se promovían en esa era. Entonces, en 1923, 80 años después del escándalo, el condado de Beaufort finalmente abrió todos los documentos sellados al público.
Un periódico local publicó un breve artículo sobre el caso Hargrove, presentándolo como una curiosidad histórica interesante. El artículo mencionó que Catherine Patton había vivido hasta 1920, muriendo a los 87 años en Charleston, que el destino final de Edmund Hargrove permanecía desconocido, que los descendientes de las familias de Marcos, Samuel y Daniel aún vivían en la región, aunque la mayoría nunca había conocido la historia completa de cómo murieron sus antepasados. El artículo concluyó con una observación que parecía perder todo el punto. Era una época diferente con estándares distintos de moralidad y justicia. Solo podemos estar agradecidos de vivir en una era más iluminada. Pero, ¿realmente era tan diferente? Esa era la pregunta que perseguía a los pocos que realmente entendían la historia. Las leyes habían cambiado. Sí, las ejecuciones públicas ya no estaban permitidas. La tortura ya no era un castigo legal. Pero la capacidad humana para la crueldad, al servicio de mantener el orden social, para usar la ley para destruir a quienes amenazaban jerarquías establecidas, para crear chivos expiatorios y exigir sacrificios de sangre, para apaciguar el miedo y la furia colectiva. ¿Había cambiado realmente eso? En 2015, una pequeña sociedad histórica en Beaufort erigió un marcador cerca del sitio donde había estado la horca en 1843. El marcador reconocía que 3 hombres esclavizados, Marcos, Samuel y Daniel, cuyos apellidos se desconocían, habían sido ejecutados en ese lugar por crímenes que la comprensión moderna reconocía que no podían haber rehusado cometer. El marcador lo llamó injusticia, lo llamó tragedia, lo llamó recordatorio de leyes y sistemas sociales que valoraban los derechos de propiedad sobre la dignidad humana. El marcador no dijo nada sobre Edmund Hargrove, nada sobre Catherine, nada sobre los 3 días en el cepo, o los 60 azotes que dejaron cicatrices permanentes. Esa parte de la historia permanecía demasiado incómoda, demasiado compleja, demasiado resistente a lecciones morales simples sobre injusticias pasadas. Porque Edmund era tanto perpetrador como víctima. Había usado su poder para coaccionar a hombres esclavizados en relaciones sexuales, haciéndolo abusador independientemente de sus propios deseos. Pero también había sido destruido por una sociedad que no le dio manera de existir como realmente era, forzándolo a esconderse, a mentir, a crear una habitación secreta donde pudiera ser auténtico por unas pocas horas robadas. Catherine era tanto víctima como perpetradora. Había sido genuinamente agraviada, atrapada en un matrimonio sin amor, sometida a años de humillación y juicio, pero también había orquestado un castigo de crueldad extraordinaria, asegurando no solo la destrucción física de Edmund, sino su aniquilación psicológica y espiritual. Marcos, Samuel y Daniel eran las víctimas más puras de la historia, hombres que no tenían opciones, ni poder, ni voz, que fueron usados y luego ejecutados para mantener un orden social en el que no tuvieron rol en crear. Sus muertes fueron un asesinato legal, sancionado por cortes y presenciado por cientos que se convencieron de que estaban defendiendo la justicia y la moralidad. Los 347 ciudadanos que se reunieron en la plaza principal de Beaufort durante 3 días de agosto de 1843, que vieron a un hombre ser torturado y a 3 hombres ser ahorcados, que llevaron a sus familias a presenciar, que insultaron y arrojaron cosas y lo llamaron justicia. ¿Qué eran ellos? ¿Monstruos? ¿O personas comunes que habían sido enseñadas que mantener el orden social requería violencia espectacular, que algunas vidas valían menos que otras, que el sufrimiento público servía a un propósito superior? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles. La historia rara vez las tiene. Lo que pasó en la plantación Willowbrook y en la plaza principal de Beaufort no fue una aberración. Fue una extensión lógica de las leyes y sistemas sociales que existieron a lo largo del sur antebellum, a lo largo de América, a lo largo de sociedades humanas que se construyeron sobre jerarquías de poder y las hicieron cumplir mediante la violencia. La historia sigue siendo perturbadora no porque sea tan diferente de nuestro mundo, sino porque revela verdades incómodas sobre la naturaleza humana, sobre cuán rápido desaparece la compasión cuando nos dicen que la crueldad sirve a la justicia,
sobre cuán fácilmente nos convencemos de que destruir a otros protege nuestra propia seguridad y virtud. Edmund Hargrove, Catherine Piton, Marcos, Samuel, Daniel, el juez Middleton, el sheriff Dunor, el reverendo Cartwright y los 347 testigos ya están muertos. Su mundo se ha ido. Pero los ecos de lo que hicieron, las elecciones que tomaron, la violencia que perpetraron o presenciaron o soportaron, esos ecos permanecen. Escucha con atención y aún puedes oírlos. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado o aún hay secretos enterrados en el pasado de Beaufort? Deja tu comentario abajo. Si disfrutaste de este oscuro relato de la historia americana y quieres más historias como esta, suscríbete a Liturgia del Miedo. Activa la campanita de notificaciones y compártelo con alguien que ame los misterios históricos. Nos vemos en el próximo video, donde desentrañaremos otra pesadilla olvidada del pasado de América.